Bienvenidos amigos fanáticos del .NET y C Sharp. En esta ocasión vamos a hablar de los arreglos y listas dinámicas en C Sharp. Fíjate que este es un concepto bastante importante yo diría en cualquier lenguaje de propósito general. Un arreglo es básicamente un listado de elementos que se almacenan en memoria, cada elemento en su respectiva posición. Esa posición o índice comienza por 0. Los arreglos en C# son 0 based, se dice. En C# un arreglo se declara con los colchetes abiertos, cerrados, y detrás siempre indicando el tipo de elemento que el arreglo contiene. En este caso, tenemos un arreglo de números de 3 elementos, 20, 30, 40, donde podemos ver que el 20 está en la posición 0, esa es la primera posición, el 30 está en la posición 1 y el 40 está en la posición 2, 0, 1 y 2, 3 elementos. La longitud de este arreglo está dada de forma automática por la asignación de los elementos que va a contener. En este caso, no se indica que el arreglo va a ser de 3 elementos porque ya está dicho con los valores que se le están asignando dentro de las llaves. Ese arreglo será de 3 elementos de tipo entero. No es la única forma de declarar un arreglo. Por ejemplo, con el operador new, en cualquier punto del código podemos recrear, instanciar un arreglo. En este caso, estamos declarando, igual que en el caso anterior, un arreglo de 3 elementos de tipo entero. New int de 3. Fíjate que estamos indicando ahí la longitud. No estamos indicando cuáles son los elementos que va a contener, pero sí estamos reservando espacio para 3 elementos. En este caso, estamos haciendo las dos cosas. Estamos reservando el espacio, pero la cantidad de elementos, igual que en el primer ejemplo, estará dada por los elementos que se le están asignando. 20, 30, 40. No sé, ahí no tenemos que indicar la cantidad porque se va a asumir de ese listado que se le está asignando. Entonces igual tenemos un arreglo de entero de 3 elementos y ahí mismo lo estamos inicializando con los valores que toca a cada posición. En este caso es interesante, no indicamos el tipo. Fíjate que decimos new seguido de los colchetes cerrados, abiertos, cerrados, pero no estamos indicando el tipo de datos del arreglo, de los elementos. Eso es porque el compilador va a inferir el tipo de acuerdo a los elementos que se están colocando dentro de las llaves. Entonces, en este caso tendríamos el tipo por defecto para números enteros. O sea, ahí tendríamos un arreglo de 3 valores enteros y no estamos indicando el tipo. En este caso, por el contrario, sería un arreglo de 2 elementos, pero de 2 elementos de tipo alfanumérico, Carlos y Pedro. Recuerda, donde el elemento 0 es Carlos y el elemento 1 es Pedro. Los arreglos heredan del tipo array y a su vez implementan el tipo enumerable. Estas cosas le dan características, funcionalidades, propiedades que permiten la manipulación de los elementos contenidos. Por ejemplo, cualquier array tiene la propiedad length que permite obtener los elementos, la cantidad de elementos que tiene. Esto me permite, entre otras cosas, recorrerlo. Por ejemplo, aquí estoy utilizando un for para navegar dentro de los elementos de ese arreglo. He
por cada iteración voy a ir imprimiendo el elemento que contenido en cada posición. Entonces decimos, desde la posición 0, comenzando en 0, hasta la longitud -1. Recuerda que la longitud es 3, pero solo podemos recorrer 0, 1 y 2. Por lo tanto, esto va a recorrer los 3 elementos comenzando en 0 hasta el 2. 0, 1 y 2. Y va a imprimir el elemento que se encuentra en cada posición. Length es una propiedad de cualquier array. Pero como implementan i enumerable, entonces podemos recorrer cualquier array, la podemos recorrer con la cláusula for each. For each hace lo mismo que la cláusula anterior, que lo que vimos con el for. Permite recorrer todos los elementos de ese arreglo desde el primero hasta el último. Es decir, por cada elemento contenido en el arreglo número, ve tomándolo y poniendo cada elemento en la variable num, en este caso, y hago alguna cosa con eso. For each permite navegar ese arreglo desde el principio hasta el final, ir tomando cada elemento y poniéndolo en una variable. Y ya hacemos cualquier cosa con esa variable. Diría que mucho más sencillito que el for, mucho menos líneas, más fácil de entender. Para buscar un elemento podemos utilizar cualquier lógica de iteración. Por ejemplo, en este caso usamos for each. Yo quiero buscar el elemento 30, pues yo puedo simple y llanamente ir tomando cada elemento del arreglo y lo vamos comparando con el valor que necesitamos. O sea, si el número en esa posición es igual a 30, es el elemento que busco, entonces hago por ahí alguna cosa. De lo contrario, sigo buscando hasta que llegue al final. Pero recuerda que como los tipos y enumerables tienen otras características, otras utilidades, podemos utilizar cosas como esta, single or default. Y así tenemos cualquier otra función, nosotros le llamamos chulería. Características como esta que permiten filtrar los elementos contenidos en ese arreglo. En donde le estamos indicando aquí una función de filtro. Cada uno de los elementos del arreglo va a pasar por este filtro, donde va a evaluar por true o falso si el elemento es igual a 30. Solo los que cumplan con ese criterio van a salir. En este caso, single o default va a buscar cuáles cumplen con ese criterio y de eso va a retornar uno solo. Que en este caso debería ser uno solo. Entonces, si encontramos uno, pues hacemos algo con eso. Fíjate que dice single or default. Default depende del tipo del elemento contenido. Si los elementos son enteros, el valor default, o sea, de si no se le pone nada, de un entero es 0. Pero si es un objeto más complejo, tal vez el default puede ser null. Así que ten en cuenta con la comparación aquí. Las listas dinámicas son clases que implementan arreglos de una cantidad ilimitada de elementos. O sea, podemos agregar cualquier cantidad de elementos y de cualquier tipo. Ya no son arreglos estáticos sencillos. Arreglos de la cantidad de elementos que usted necesite. Usted le va agregando o removiendo elementos según lo necesite. Y si digamos que el acceso puede ser muy idéntico a como lo hacemos con los arreglos estáticos. Accedemos a los elementos por la posición, por el índice. Inicialmente para este tipo de funcionalidades teníamos cosas como el array list, el hash table, etc. Y estos arreglos, estas clases tenían la particularidad de que
el tipo de datos de los elementos contenidos eran object o lo tratabas como object. Esto daba la posibilidad de que se pudiera agregar cualquier cosa. Pero aquí yo estoy agregando un 23 y lo recibo. Y si agrego una cadena, un string, también lo recibo y trabaja bien. Porque el tipo object recibe cualquier cosa. Sin embargo, fíjate que a la hora de acceder al elemento, si lo que estoy agregando números, a la hora de acceder a un elemento, yo tengo que hacer el casting o la conversión. Aquí yo digo, mira, el elemento que está en la posición 0 es un entero. Para yo tomarlo, tengo que hacer el cast a entero. Eso traía consigo la problemática llamada buzzing and buzzing, que se daba cuando uno convertía valores sencillos, valores básicos, en objetos, en valores por referencia. A diferencia de estos arreglos que guardan objetos, .NET agrega los arreglos dinámicos genéricos. O sea que ya aplica el concepto de los tipos genéricos que ya hemos hablado, que permiten manejar cualquier tipo, pero que a la hora de la declaración yo digo de qué tipo es. De esa forma no tenemos que lidiar con los temas de buzzing and unbuzzing. Por ejemplo, en este caso, el arreglo lista de object es de tipo entero. Y lo decimos ahí. O sea que el tratamiento de los elementos es como un entero. Estoy agregando entero y estoy accediendo entero. No hay conversiones, no hay conversión de valores básicos a valores por referencia. No tenemos ese problema en este caso.